pecado y nos corrige. Pero entonces viene la consolación en Cristo, en que lo que yo no podía lograr por mis propias fuerzas lo puedo hacer en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve? El pecado que yo no podía vencer es perdonado y soy justificado. Yo no me podía justificar de ninguna manera, por más bien que trate de hacer las cosas. No puedo justificarme, porque el pecado que hay en mí, aún las cosas buenas las puedo hacer por intenciones malas, pero en Cristo he sido justificado. Esa es la consolación en medio de la prueba, en medio, si usted está pasando una necesidad, una prueba fuerte en su vida, en su familia. Cuando se habla de la palabra de Dios, cuando se le dice que no importa lo que usted esté pasando, hay una promesa que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene control. Dios está controlando su situación, cada detalle. Dios tiene un propósito en esa situación, aunque usted no y yo no lo podamos ver, ni yo se lo pueda explicar. Eso le consuela. Pero si lo que ve aquí, que estoy yo supuestamente hablando en lengua, y usted está pasando una tribulación, y yo me voy aquí en hablarle en lengua y en brincar, ¿cómo usted es consolado? El que está practicando el pecado, el que no ha venido a Cristo, ¿cómo va a venir al arrepentimiento? A veces usted oye en alguno de estos cultos o servicios, uy, que se derramó el Espíritu Santo, una bendición, la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cómo usted puede decir eso? No, es que el móvil del Espíritu Santo, brincando, hablando en lengua, se cayeron las personas. ¿Y dónde dice en la Escritura que eso? ¿Dónde dice que eso es el mover del Espíritu Santo? ¿Quiere que le diga más? Si usted va, y espero que nunca vaya, pero si usted va a una reunión de santería, esas mismas cosas pasan también. Y también le va a achacar eso al Espíritu Santo. Ahora, seguimos. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación. Eso es lo que importa. El versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Están viendo la comparanza que Pablo está haciendo? Pablo lo que quiere es que los dones sean para edificación de la iglesia. Los corintios en su egoísmo buscaban la edificación propia. Entonces decir hoy en día que hay un don de lengua para edificación propia es contrario a lo que Pablo está enseñando aquí. Porque lo que Pablo quiere es que los dones que usted tenga, los tenga para edificación de la iglesia. Sigue diciendo, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpretes para que la iglesia reciba edificación. Vea la insistencia de Pablo todo el tiempo en que la iglesia sea edificada. Y quiero leerles aquí el comentario de MacArthur sobre esto. Dice, el apóstol tan solo hizo la sugerencia hipotética. O sea, cuando él dice quisiera que todos hablaran en lengua, está hablando nuevamente hipotéticamente, porque Pablo acababa de decir que no todos hablaban en lengua, ¿se acuerdan? Cuando él dice son todos profetas, hablan todos en lengua, tienen todos dones de sanidad, obviamente la respuesta es no. Y él había dejado claro que el Espíritu reparte los dones como él quiere. Así que ahora él no va a estar orando aquí para que todos hablen en lengua. Está hablando nuevamente hipotéticamente. Y dice aquí nuestro hermano MacArthur, dice, el apóstol tan solo hizo la sugerencia hipotética de que si insistían en alardear de lo que tenían y clamorear por lo que no tenían, por lo menos podían procurar los dones más duraderos y valiosos para la iglesia. El único propósito que las lenguas cumplen en la iglesia se logra después de su interpretación. La palabra griega significa traducción. En cualquier lugar donde Dios diera el don de lenguas, Él también daba el don de traducción para que la señal fuera edificante. El don nunca debía usarse sin que también se diera su traducción correcta, de tal modo que la iglesia siempre fuera edificada. Hermanos, vea esto, entendamos esto, porque muchos de los hermanos que practican estas cosas y que vienen de este tipo de iglesia, vienen a una congregación como esta, que no ven estos revoluces ni estos sal para afuera, y entonces dicen, no, ay bendito, aquí están muertos.
Aquí están muertos. Bueno, yo les comenté ese refrán que decían, que utilizaban antes mucho, que decían, los bautistas son los primeros que se van en el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el concepto que tienen de nosotros. ¿Por qué? Porque no practicamos este tipo de cosas. ¿Ve? Entonces, según ellos, un avivamiento, una vida avivada espiritual es que se manifiesten estas cosas. Pero ya hemos explicado que la persona llena del Espíritu Santo se va a demostrar por la obediencia que tiene a la palabra de Dios. Por una vida disciplinada por la palabra de Dios, por una vida de obediencia. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es un espíritu de orden, no es un espíritu de desorden. En algunas de estas congregaciones, de repente una hermana la tiran patas arriba ahí. Entonces mira esto, tienen que venir ahora los diáconos con una mantita así para cubrir a la hermana que cayó ahí con todas las vergüenzas ahí. La tienen que cubrir. Ahora yo le pregunto esto. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a hacer una cosa así, de tirar a una hermana así, que caiga indecorosamente al piso, y el hombre tiene que venir a corregir lo que el Espíritu Santo hizo? Analícenlo, mi hermano. Y esto ocurre en estas iglesias. Allá supuestamente el Espíritu tiró una hermana patas arriba, con la falda se le levantó y todo, y tienen que salir los diáconos corriendo con la mantita para cubrirla. O sea, a corregir lo que hizo, el error que cometió el Espíritu Santo según la enseñanza de ellos. Pensemos. Entonces no se dejen nunca engañar cuando cuestionen su espiritualidad. Usted habla en lengua y en la iglesia tuya practican esto. No, pues es que necesitan el bautismo. Ya todos fuimos bautizados por un mismo espíritu el día que creímos, dice 1 Corintios 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el momento que usted creyó, el Espíritu Santo lo bautizó y lo injertó al cuerpo de Cristo. Así que no se crea usted menos que nadie, porque supuestamente no tiene estas manifestaciones. Muchos cristianos de iglesias como la de nosotros, al no tener la enseñanza, cuando vienen estas personas los confunden y algunos terminan dando el brinco. Ay no, porque es que aquí se le da libertad al Espíritu Santo. ¿Qué es darle libertad al Espíritu Santo? ¿Tumbar silla? Que salga un hermano saltando como un canguro y le mete una patada a usted en la espinilla y lo deje revolcándose usted del dolor. Esas cosas yo las he visto. ¿Es eso la libertad, el mover del Espíritu Santo? Mi hermano, oramos porque el Espíritu Santo sea derramado, que nos avive. Pero ¿cómo se va a ver eso cuando estemos conscientes y llorando por nuestros pecados? Cuando aquí vayamos uno al otro y le disculpemos al que hemos ofendido, viviendo una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el mover del Espíritu Santo. No necesitamos nuevas profecías. El Espíritu Santo le habla a usted cuando yo le estoy leyendo la Escritura. Cuando yo leo un pasaje bíblico, usted está escuchando la voz de Dios audible. No tengo que decir yo, no, el Señor dice, siervo mío, sierva. No. Yo digo, el Señor dice y le leo el capítulo, el versículo de la Escritura. Algunos dicen, no es que queremos oír palabras frescas, es que la palabra de Dios pasa de moda, es que la Escritura pasa de moda. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que volviendo otra vez aquí a Corintios, seguimos leyendo en el versículo 5. Y por eso Pablo dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que reciba edificación. A no ser que las interprete para que reciba edificación. Ahora pues, hermano, y aquí cuando hablamos de interpretar, tenemos que nuevamente ver. Si aquí viene alguien y empieza a hablar en supuestas lenguas, primeramente tendría que ser un idioma no aprendido. Entonces, necesito un intérprete. Y él dice, bueno, es que yo tengo también el don de interpretación. Entonces empieza ahora a interpretar supuestamente lo que él trajo. ¿Cuál sería la pregunta lógica? Pero mijo, ¿por qué tú no lo hablaste en español para empezar? O sea, ¿para qué tú me haces sufrir así? ¿Para qué háblalo ya directo en español? O sea, ¿por qué me vas a hablar en otro supuesto idioma?
¿Entendemos? Como vamos a ver, y espero que me alcance el tiempo hoy, las lenguas primariamente fueron dadas como señal a los incrédulos, no a los creyentes. Y lo vamos a ver aquí en la Escritura. Eso de que las lenguas son la señal de que los creyentes reciben el bautismo del Espíritu Santo, completamente erróneo. Porque vamos a ver que las lenguas fueron dadas por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Como juicio, en específico a los incrédulos judíos. Y eso lo vamos a ver ya mismo. Pero seguimos, mis hermanos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, esto es Pablo hablando, y vea con la lógica y la claridad que Pablo habla. Si yo voy a vosotros, hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Cómo van a ser edificados? Esto es el apóstol Pablo hablando. ¿De qué les va a aprovechar? Dice el hermano MacArthur sobre esto, dice: ni siquiera un apóstol que hablara en lenguas traía beneficio espiritual a una congregación si su intervención no era aclarada por medio de la interpretación, para que la revelación y el conocimiento pudieran ser predicados y enseñados de forma inteligible. Cualquier uso privado de este don queda excluido por varias razones. Primero, es una señal para los no creyentes. Lo vamos a ver ya mismo en el versículo 22. Segundo, debe someterse a un intérprete o traductor para que tenga sentido, incluso para que el que hable en lenguas, como vimos en el versículo 2. Y 3, debe edificar a la iglesia. Entonces eso excluye las llamadas lenguas privadas. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y aquí tiene en mente cuando se tocaba esa trompeta para la guerra, para que se prepararan para la batalla. Si no tiene, o sea, ¿cómo se van a preparar si el sonido de la trompeta no es claro? O si Pablo está comparando esto con el hablar en lenguas. ¿Cómo nos va a aprovechar? ¿Cómo nos va a edificar? ¿Cómo nos va a preparar? Simplemente porque hay personas que están hablando en lengua, porque usted mismo está supuestamente hablando en lengua y no sabe ni lo que está hablando. ¿Cómo se edifica? Dice el hermano MacArthur en esto, versículo 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y ve lo que les leí ahorita hace un ratito. O sea, que primero dijo: el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Pero ahora está diciendo: no, el que habla en lengua, si no lo entiende nadie, lo que en verdad está haciendo es hablándole al aire. Hermano, estamos viendo con la claridad que Pablo explica esto. No debería de haber confusión hoy en día. No debería haber hermanos divididos por esto. Otra cosa que dejamos claro: los dones no hacen espiritual a la persona. Muchas personas piensan que por practicar ciertos supuestos dones son más espirituales. Podemos decir verdaderamente que en estas congregaciones, los cristianos de estas congregaciones son más espirituales que los demás, que los bautistas, que los presbiterianos, que los reformados. No, en muchos casos es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque confían. Y yo creo que uno de los daños más grandes a la iglesia, primeramente que esto comienza en realidad a principios del siglo XX, pero uno de los daños más grandes a la iglesia ha venido por esta enseñanza de estos supuestos dones hoy en día. Porque muchas de estas personas han descuidado el serio estudio de la Biblia por estar detrás de nuevas revelaciones. Muchos juzgan su espiritualidad no por la obediencia a la palabra, sino por los supuestos dones que manifiestan. Y aunque viven murmurando algunos de ellos, y aunque supuestamente hablan en lengua, pero tienen a la misma vez una lengua que necesitarían por lo menos 2 ataúdes cuando se mueran, por lo larga que la tienen murmurando constantemente, piensan que su condición espiritual está bien, porque hablan en lenguas, porque brincan, porque saltan. No, mi hermano, los dones no determinan la espiritualidad.
Así que usted no se sienta menos que ninguno de estos hermanos, ni se deje engañar de que usted necesita o que en tu iglesia no creen en el Espíritu. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en la obra del Espíritu Santo. Si no, ninguno estuviéramos aquí si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Pero creemos en los dones del Espíritu Santo bíblicamente, no a base de supuestas experiencias. Otra cosa que le dicen a uno, es que tú no puedes hablar de lo que tú no has experimentado. Bueno, pues entonces en este caso yo tampoco voy a poder hablar del pecado de la homosexualidad, porque gracias a Dios nunca he practicado eso. O sea, es que uno tiene que experimentar las cosas para juzgarlas. No. Sino lo que dice la Escritura. Por la Escritura lo juzgamos. No es por la experiencia. Entendamos, mi hermano, nunca podemos juzgar a base de experiencia. Todo lo tenemos que juzgar a base de la palabra de Dios. Mire cómo sigue diciendo. Aquí el hermano MacArthur sobre esto. Aquí Pablo ilustra su punto anterior sobre la futilidad del don verdadero mismo, aparte de su interpretación para que la iglesia lo entienda. Si se espera incluso de instrumentos musicales inanimados que hagan sonidos inteligibles y sensibles, ¿cuánto más sentido debería tener el lenguaje humano, en especial cada vez que trata las cosas de Dios? Estamos viendo, mis hermanos. Versículo 10. Sigue Pablo. Tantas cosas, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuevamente, mis hermanos, para edificación de la iglesia. Es lo que nosotros tenemos que buscar constantemente, la edificación de la iglesia, no es la edificación personal. Los corintios buscaban la edificación personal y Pablo dice no, en su egoísmo. Los dones son para edificar a la iglesia. Y sigue diciendo, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y aquí cuando dice oraré con el espíritu, está hablando del espíritu humano. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando yo predico aquí, mi propósito, mi oración, es que la palabra les afecte, que la palabra penetre a sus corazones, pero a la misma vez que ustedes la entiendan. Aquí yo no quiero jugar con las emociones de nadie. Aquí no estamos para manipular las emociones de nadie, como ocurre en muchos de estos sitios. Aquí estamos para explicar la palabra claramente, porque entendemos que al usted entenderla claramente, usted va a ser edificado. Y al usted entenderla claramente, el Espíritu Santo va a obrar en su mente y en su corazón. No es simplemente emociones. No es jugar con las emociones. No es traer una prédica de y gritar y brincar y qué sé yo qué, y empezar en un tono y subir en otro. Yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué hay pastores que empiezan? No, porque esto, Y yo, ¿qué es esto? ¿Se creen que la gente está sorda? Aquí vaya, la hermana se ríe, aquí hay un pastor conocido que hasta predicó en la iglesia de nosotros años atrás, en esos tiempos que estábamos en ese, ¿verdad? Así, que metía unos gritos horribles, usted lo oí, lo podía afectar a ustedes los nervios, ¿sabes? En serio, aquí algunos hermanos saben a quién me refiero. Seguimos, versículo 13, 14. Nos leímos el 14, el 15, 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Estamos viendo, ve la claridad con la que Pablo habla. ¿Cómo dirá el hermano que está al lado del que está hablando en lengua amén si no sabe lo que está diciendo? Le está hablando al aire. No está edificando a nadie ni a él mismo. Y dice, a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho.
porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Y Pablo deja esto claro porque Pablo no quería que pensaran que él estaba en contra del don de lengua. Por todo lo que él dicho, él dice, no, yo no estoy en contra del don de lengua, yo hablo en lengua más que todos vosotros, aunque no tenemos registros bíblicos de Pablo hablando en lengua, pero si él lo dice aquí tenemos que creerlo. Pero en la iglesia, oiga bien, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Estamos viendo, mis hermanos. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y aquí lo que el apóstol Pablo está citando es a Isaías 28:11, que dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y vamos a ver claramente que esto fue por señal cuando los profetas le habían hablado al pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento, y ellos siguieron ignorando. El Señor les dejó saber que la señal que ellos iban a saber cuando el juicio de Dios cayera ya sobre ellos, era cuando ellos iban a oír otros idiomas en su tierra, cuando fueran invadidos por los asirios. Y eso iba a ser la señal. Y esto después se repite el día de Pentecostés, cuando los judíos incrédulos escuchan hablar a los hermanos en otros idiomas que ellos no entendían, que eran entendidos por los otros cristianos que venían de otros países, porque ahí vemos que los entienden en su lengua, pero por los de Jerusalén, por los incrédulos de Jerusalén no fue entendido, y eso debió de ser de señal de juicio, que el juicio que se había pronunciado contra ellos, cuando el Señor dijo que la casa de ellos iba a ser desolada, debieron de haberlo entendido, y que estaba próximo a caer el juicio que se vio en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo. O sea que las señales eran por juicio. Dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. Marque esto en su Biblia, mi hermano, por favor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así que cuando alguien le diga que usted tiene que hablar en lengua como señal del Espíritu Santo, dígale, usted está equivocado. Porque las lenguas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Y yo quisiera que algún hermano que cree que las lenguas son por señales, que me explique a mí esto. Que me explique, porque aquí deja ver, en los que están buscando hablar en lengua como señal del bautismo del Espíritu Santo, están contradiciendo lo que dice aquí. Porque aquí dice claramente, las lenguas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Estamos viendo, mis hermanos. El hermano MacArthur le explica esto aquí brevemente. Cuando dice que está escrito, dice aquí, es una cita adaptada de Isaías 28:11, que fue lo que yo leí. Pablo explica que varios siglos atrás el Señor había predicho que un día usaría hombres de otras lenguas, o sea, de otros idiomas, es decir, forasteros, que hablaran idiomas desconocidos como una señal para Israel incrédulo, que no quisieron oír. Esta extraña lengua corresponde a lo que ellos conocían como el don del lenguaje, que fue dado de manera única y exclusiva como señal para los no creyentes entre los judíos. Esta señal tenía 3 aspectos: maldición, bendición y autoridad. Para subrayar el aspecto de maldición, Pablo citó las palabras de advertencia del profeta Isaías a Judá sobre el juicio proveniente de Asiria. Isaías 28 del 11 al 12. Los líderes creyeron que sus palabras eran demasiado simples y los rechazaron. Llegaría el tiempo, les dijo el profeta, en que oirían el lenguaje de los asirios que no podían entender, y esa sería una señal del juicio
inminente. Jeremías habló en términos similares sobre los babilonios que también vendrían para destruir a Judá. Eso está en Jeremías 5:15. Cuando los apóstoles les hablaron en el día de Pentecostés en todas esas lenguas extranjeras, como vemos en Hechos 2, del 3 al 12, los judíos debieron haber sabido que el juicio profetizado que había tenido cumplimiento histórico a través de los asirios y luego en el cautiverio de Babilonia estaba a punto de caer de nuevo sobre ellos por su rechazo de Cristo. Y esto incluía la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como había sucedido en el 586 antes de Cristo bajo el dominio de los babilonios. Clarito, mi hermano. Vémoslo claro. Entonces las lenguas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, la palabra de Dios, es para los creyentes. Y dice, versículo 23, si pues toda, y presten mucha atención a esto, mi hermano, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y mire, lea bien esto y imagina alguna de las congregaciones hoy en día y dígame si esto no pasa. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. Primero ve algo, mi hermano, primero ve algo. La iglesia no es para los indoctos y para los incrédulos. La iglesia es para creyentes, a la cual pueden visitar incrédulos. Y se predica la palabra para que esos incrédulos se conviertan. Pero la iglesia no es para incrédulos. Y es un error adaptar la iglesia a los incrédulos, como quieren hacerlo en muchos sitios. No, vamos a tener esto así, un show así, luces así, trae un mensaje cortito de 15 minutos, tú sabes, concéntrate más en la música, que la gente se sienta